Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Miguel, ¿cómo te va? Qué gusto y gracias por la llamada. Muchas gracias a ti, Roberto. Primero, estamos a día 45 y a veces se han estado dando medidas. Esto nos agarró pues mal posicionados. Había personas que pensaban que esto eran unas vacaciones y al día de hoy nos estamos estrellando con una realidad. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha pasado en toda esta emergencia y las medidas que está tomando el gobierno hasta este momento? Bueno, yo creo que el presidente con su gabinete y su equipo de asesores se equivocó desde el primer momento. Pienso que en una situación en la que estamos, como muchos ya vienen diciendo, es una situación de crisis, es una situación casi como una guerra. Sí. Y si esto es una guerra, hay que tomar medidas eficientes y efectivas e inmediatas. No se puede poner por delante la carreta y por detrás los caballos. Yo creo que se debió de pensar primero en no atacar un problema del siglo XXI única y exclusivamente con una cuarentena del siglo XIII. Era necesario que intervengan todos los actores más importantes de nuestra medicina peruana. Me refiero a universidades, me refiero a centros de investigación, me refiero al colegio médico, que fueron llamados después de 20 días. Pero estando en una situación de guerra, eso no es lo más grave. Lo más grave es que para enfrentar necesitamos que nuestros soldados tengan los insumos necesarios, las balas, los tanques, los aviones. Yo me pregunto, Miguel, ¿por qué hasta la fecha no se ha conformado una comisión de alto nivel, presidida tal vez por el canciller de la República? También que lo integren el viceministro de Hacienda o de Economía, los viceministros de Salud, el viceministro de Defensa, el Contralor General de la República, y se les dé dinero en mano, porque hoy el mundo, si bien es cierto el mundo está cerrado, pero también están atendiendo, están aperturando algunos intercambios comerciales de insumos como ventiladores, como test moleculares, como test rápidos. De tal manera que hoy, con nuestros aviones de la Fuerza Aérea del Perú, y no con aviones solidarios, porque el Perú tiene aviones que se están apolillando en Las Palmas. Y con esa valentía y con esa decisión de Estado, porque ahí se ve la talla de un estadista, no se ven medidas de corto plazo y quédense todos en su casa y a ver qué pasa. Eso es importante, pero no es todo. Hace un momento escuchaba al doctor Carbone, sí. Y el doctor Carbone, efectivamente, quédense en su casa, pero quédense en su casa, como funciona en Corea del Sur, cuando se hacen 2 o 3 test per cápita. Ahí funciona la cuarentena, pero no quédense en su casa y vamos a ver que Dios nos ayude. No es posible que se hable de corrupción en estos momentos, cuando esta corrupción se evitaría si el presidente tuviera liderazgo y hiciera esta comisión de alto nivel inmediatamente, con dinero en mano, porque hoy las cartas de crédito de las empresas que importan esos productos no funcionan. De tal manera que esos aviones deberían de venir cargados, llenos de productos, llenos de ventiladores. ¿Cómo es posible que hasta ahora comerciantes un comerciante puede traer 300 o 400 respiradores artificiales? Roberto, y esa misma tarde el ministro de Salud dice que está cerrado el mercado. O sea, un gobierno, un Estado, es incapaz de poder adquirir a eso voy, ¿no? A eso voy, porque nos habían vendido que el Perú estaba súper posicionado, teníamos un liderazgo espectacular, éramos respetados en la comunidad internacional y de ahí resulta, con mucha dureza, la doctora Mazzetti nos dice las cosas como son y nos dice, ¿sabe qué? Al Perú no lo respeta nadie, somos los últimos de la fila y ojalá que nos den las cosas. Pero la doctora Mazzetti llega cuando la fiesta ya está medio... Sí, claro. Ya están bailando todo. Por eso digo cuando ya están contagiados, efectivamente, cuando ya explotó el tema. Pero por supuesto, es que tú tienes que traer a los mejores peruanos para tomar medidas importantes para el Perú. Tuvimos un Miguel Grau que dejó el grado de almirante para poder estar frente al Huáscar. Y lo hizo porque necesitamos patriotas que se pongan el corazón y la bandera del Perú por delante. Y eso es lo lamentable. ¿Qué le cuesta formar? ¿Qué importa? Que lo haga ahora, que forme una comisión de alto nivel. Y vamos a evitar los inescrupulosos que venden una mascarilla a 25 soles porque la va a encontrar a $1.20 en China.
¿De qué se queja este hombre? Tiene que tomar decisiones de Estado. Alguien le tiene que decir que él es presidente de la República y tiene que tener la estatura, no solo de tamaño, sino de grandeza, para tomar decisiones como un estadista. Correcto. Porque las balas y los tanques no se pueden comprar de ninguna manera por internet. Le estás dejando a Perú Compras, al INS, a E-Salud y a los gobiernos regionales para que compren ventiladores, para que compren... Y el gobierno dice, bueno, pero está cerrado el mundo. Entonces, ¿para qué tenemos canciller? Y tenemos canciller para que abran las puertas del mundo. Y tenemos una Fuerza Aérea del Perú para que con nuestros aviones podamos traer nuestros insumos que necesitan los médicos. Ahora, Roberto, no es posible la gran deserción de médicos, porque los médicos también son seres humanos. Ahora, Roberto, yo no le puedo decir a un médico, como no le puedo decir a un soldado, anda a pelear por el Perú y toma tu flecha y toma tu lanza. Y pasa lo mismo de la guerra con Chile que perdimos. Roberto, ese es el tema médico, el cual sabemos muy bien. El confinamiento sirve de la manera que se tengan los testeos y podamos encapsular el virus. Pero aparte hay un trauma aparte, que es el trauma social, el impacto social y económico que está generando esto. Se ha destrozado la economía, todo el crecimiento que se había dado en los últimos años, pero es una pandemia global, esto está sucediendo en todo el mundo, hay una gran recesión y el día de hoy el presidente dijo, ¿sabe qué? La culpa no es solo mía, la culpa también es de otros y por último... Lo vi. ¿No? Y por último también... ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque realmente, al no estar armados, lo ha dicho el doctor Carbone, ya no es tanto por nuestra provisión o por nuestro trabajo o por nuestra disciplina. Ojalá baje, porque el virus prácticamente se cansó, porque terminó su ciclo de 8 semanas y por lo tanto empieza a bajar la curva. No, qué terrible situación en la que vamos a vivir entonces lo que se viene. Pero antes de llegar a ese punto, otra decisión de Estado que nos estamos olvidando y que hay que hacerle recordar al presidente es que antes de pensar en reactivación económica, le tenemos que decir que estamos en guerra y que el enemigo está acá adentro. La reactivación económica viene después. Lo primero que tenemos que pensar es en seguridad alimentaria. Las Naciones Unidas le acaba de decir al mundo que va a haber hambruna. Correcto. Porque de nada hacemos reactivando la economía si nuestra tierra central se contamina. Si no hay que comer. Y esa etapa nadie la ha dicho, Miguel. Veo un montón de expertos y de gente que entiendo que tienen un gran nivel profesional, pero se están olvidando de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria pasa desde el círculo de producción de nuestros productos agrícolas, pecuarios, ganaderos, hasta el abastecimiento, pasando por el transporte, correcto, la manipulación de nuestros productos. Si estamos en una situación de guerra, ¿por qué no pensamos como si estuviéramos en una situación de guerra? No lo logro comprender. Correcto. Estamos enmarañados con una serie de decretos que salen todos los días, pero no hay una estrategia. Viendo lo que se está viniendo. Ok, Roberto, tengo que cortar aquí porque el tiempo es oro, pero te comprometo al día de mañana que podamos tener una conversación un poco más extensa en Un Sin Casa para poder tocar estos temas de estrategias, ¿no? Como bien dices, no hemos convocado a los que están entrenados para la guerra y simplemente a los amigos y en la segunda etapa, bueno, a los amigos que no me caen tan bien, pero los invito, pero no hay que estar divididos. Pues muchas gracias, Roberto, por tu participación y esperamos contar contigo el día de mañana. Y solamente, Miguel, para agregar, no nos podemos dar el lujo de tener a gente como Hernando de Soto haciendo cuarentena en su casa y no ser capaces de siquiera llamarlo para preguntarle si está un consejo con humildad y escucharlo. Podemos hacerlo o no hacerlo. Correcto. Pero hay gente muy autorizada en el Perú que podría dar mucho en estos momentos de una situación tan penosa para nosotros. Muchas gracias por tu participación. Roberto Rojas, él es analista y nos ha contado, pues, de una manera cruda qué es lo que estamos viviendo, Roberto Rojas.